Bienvenidos al cuarto encuentro global de un curso de milagros a realizarse en Sao Paulo, Brasil, el 28 y 29 de septiembre de este año. Ya faltan pocos días, ya estamos prácticamente a 17 días, porque el día 28 es el encuentro. Entonces, nada, te invitamos a, si no te has inscrito, inscríbete ya porque va a haber la participación de más de 80 maestros de todas partes del mundo. Y en esta oportunidad y previo al encuentro, estamos realizando una serie de workshops. Y en esta oportunidad nos acompaña el maestro Negro Monteiro desde Argentina. Él es maestro de un curso de milagros. Él dice, soy el maestro, el Negro Monteiro, médico usal y comunicador del despertar de la conciencia a través de un curso de milagros para personas y empresas. Y con esta síntesis lo vamos a dejar desarrollando este tema que es practicando la generosidad consigo mismo. Bienvenido, gracias por decir sí y en gratitud por estar aquí en este cuarto encuentro global. Y los micrófonos son tuyos. Adelante. Bueno, gracias Jennifer, gracias Jorge, gracias por este encuentro que realmente ha sido un milagro, porque si tuviera que contar cómo lo encontré, fue una casualidad, ¿no? Yo ni sabía que existía esto, hará un mes y medio, 2 meses, no sé por ahí, y yo no soy mucho de mirar el Instagram, y en un momento sentí el impulso, ¿no? El impulso de mirar el celular y buscar en Instagram, pero tampoco sabía qué, ¿no? Como sentí el impulso de hacerlo. Y cuando me pongo a ver, lo primero que me sale es algo del encuentro global de un curso de milagros y me quedo totalmente sorprendido. Y digo, ¿qué es esto? ¿Dónde estaba esta gente? Digo, ¿en dónde estaba esta gente en mi vida? ¿No? Entonces, enseguida dije, me quiero comunicar con esta gente, quiero, no sé, escuchar, participar, aprender. Y ahí fue cuando enseguida escribí, Jorge, un divino, enseguida me contestó, me empezó a contar todo. Y bueno, había entrado en un universo nuevo que estaba ahí disponible y que gracias a ese impulso, digamos, pude llegar y estar acá compartiendo, ¿no? Así que gracias a, bueno, a Dios, a la vida, al Espíritu Santo por esos impulsos milagrosos, ¿no? Bueno, estoy acá en Argentina, en Córdoba, yo vivo en Córdoba, en realidad nací en Buenos Aires, viví toda mi vida allá, estudié medicina allá, me recibí de médico, ya hace varios años atrás, yo tengo 42, eh, y me recibí cerca de mis 30 años. Empecé mis trabajos como médico, entré en la residencia de cirugía general, ahí en Buenos Aires, trabajé un poco, no me gustó, dejé, quería ser anestesiólogo, empecé a embarcarme en el camino de anestesiología y en octubre del 2013, cuando me fui a visitar a mi hermano y a mis sobrinos, familia, allá en Miami vive mi hermano, cuando lo fui a visitar, bueno, charlando un poco con él, que él ya andaba como en todo esto y yo era un escéptico total, ¿no? Era un duro, ¿no? Era, era bueno, era arrogante, ¿no? Porque era bueno, sí, los saumerios, yo lo hago así, ¿no? Los saumerios, todas esas cosas, el reiki y todo eso, pero cuando necesites ayuda me vas a buscar a mí, ¿no? O sea, yo pensaba así realmente, ¿no? Eh, bueno, la vida me demostró, me demostró todo lo contrario. Y charlando con mi hermano, que ya estaba en todo esto, yo le digo, bueno, Fer, mirá, viste que yo estoy con anestesiología, que es una carrera muy estresante. Entonces, vos que estás con esto de la meditación y todo esto, capaz que me puede ayudar un poco, le digo. Nunca había meditado, ni idea, ¿no? Entonces me dice, bueno, sí, te puede ayudar un poco la meditación, todo, pero capaz que te haría bien leer un poco, me dice, ¿no? Leer algunos libros. Me dice, te voy a pasar el primero que tengo para prestarte, que es un libro simple pero muy profundo y te puede quizás mostrar un poquito. El libro no es un curso de milagros, porque ese vino después, pero fue el que me llevó a un curso de milagros. El libro fue Ami, el niño de las estrellas, que quizás algunos lo conozcan, de Enrique Barrios, ¿no? Un librazo. Y bueno, cuando yo leía ese libro que me prestó mi hermano, me iba a la playa, lo leía, y cuando lo leía, lo que me pasaba es que lloraba. Lloraba, 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 lloraba. Se me caían los mocos de llorar,
de la alegría de esto yo lo conozco, esto yo lo sé de alguna forma, como si se hubiera empezado a despertar algo en mí, ¿no? Como, y no lo podía creer, ¿no? Y a su vez empecé a tener como una sed de, como médico también, como haber estudiado mucho, los libros muy, muy rápidamente podía leerlos, lo leí, che, ¿qué más hay? Voy y le digo, ¿qué más hay, no? Bueno, viene AMI 2, bueno, dame el 2 y después el 3 y después, bueno, el Kybalión, y este. Y yo cuando leía, yo decía, ¿cómo puede ser que esto nunca estuvo en mi vida? Yo no lo podía entender. No lo podía entender. Era una cosa que no entendía. Tenía 30 años y decía, ¿cómo puede ser que esto no lo aprendí de chico, no lo leí de chico? No entiendo cómo la gente no lo va leyendo en la calle, en el subte, en el colectivo. No entiendo. O sea, como que empecé a darme cuenta que era una información vital, esencial para todos, y que no estaba en auge, ¿no? Que no era algo cultural de todos los días. Entonces dije, che, esto hay que compartirlo, hay que comunicarlo, hay que expandirlo, ¿no? Como me empezaron a hacer una pasión y un hambre, ¿no? Entonces, yo estaba en que seguía profundizando en todo esto, ya el curso de milagros, ya empecé a ver videos en YouTube y escuchaba que, no sé, Enrique Corbera, por ejemplo, decía, ¿por qué un curso de milagros? Y yo, ¿qué será un curso de milagros? Y después un curso de milagros, y después iba a la biblioteca, me compraba algunos libros y veía que estaba el curso de milagros ahí, lo miraba y decía, uff, qué libro este, Dios mío. Las, las hojas, no, esto no es para mí. ¿No? Y seguí, me compraba otro libro y así. Y así pasaron 3 años hasta que realmente agarré el curso de milagros. Coqueteaba, daba vueltas, me encontraba con él, lo dejaba a un costado, escuchaba a alguien que hablaba de un curso de milagros, decía, muy cristiano, ¿no? Mil Espíritu Santo, Cristo, ¿qué es eso? Decía yo. ¿No? Y resulta que mi esposa, en ese momento, cuando empezamos a conocernos, apenas empezamos a conocernos, me dice, tengo un libro para regalar. Me dice, bueno, ¿qué libro es? Un curso de milagros, ¿no? Entonces me dice, te voy a regalar este libro. Digo, bueno, evidentemente llegó el momento de meterle ojo a este libro, ¿no? De empezar a leerlo, ¿no? Ahí en mayo, junio 2016. Y sentí, apenas lo agarré, sentí un compromiso, sentí como que lo agarré y dije, esto voy a entrar de lleno en esto, ¿no? O sea, le voy a dar una importancia en mi vida, le voy a dar tiempo, espacio, reflexión, ¿no? Entonces empecé a leerlo con ganas todos los días, ¿no? Lo leí hasta ahora, lo leí 3 veces, las 3 veces fueron distintas, ¿no? Esas 3 veces me llevaron a cambiar muchísimo, también a rechazarlo, ¿no? A sentir bronca a veces, a sentir mucha conexión, a sentir mucha gratitud, a que me pasen cosas, a que me pasen cosas en los sueños, a que me pasen cosas en la vida cotidiana, ¿no? O sea, realmente fue o es lo que me catapultó, un catalizador, ¿no? Un transformador absoluto, y que hoy en día, ¿no? O sea, es leer una frase y es como, yo a veces me gusta hacer la analogía como meterse en el mar, ¿no? Creo que a todos nos gusta meternos en el mar, en el océano, y vos decís, che, pero ya me he metido otras veces, pero viste que vas al mar, estás en la playa, escuchás el sonido del mar, y es algo, no sé, yo por lo menos es como, qué hermoso que es esto, ¿no? Y cada vez que leo el curso, aunque es una frase, ¿no? Es como, ¿cómo puede ser esto tan así, ¿no? Es como tan hermoso, tan sentido, tanta pasión, tanta belleza, ¿no? En una frase. Inclusive a veces pienso, ¿cómo hicieron para combinar todas estas palabras? Para que signifiquen todo. ¿Cómo hicieron? Porque las palabras ya las conozco a todas, pero yo nunca las combiné de esta forma para dejar una frase de esta forma. Qué increíble esta inteligencia, ¿no? Sí, es una cosa increíble. Así que bueno, ahí me embarqué con el curso de milagros. Yo ya había renunciado a mi carrera como médico profesional, dejé, empecé a dar sesiones con lo que me salía porque sentía el impulso de hacerlo, a leer el curso con personas, ¿no? Decía, che, si quieren venir a casa, leemos el curso un rato, charlamos, comemos algo, no sé, alguna reunión así, y algunos 5 o 6 se prendían. En ese momento con Angie, con mi esposa, eh, y me fue llevando, ¿no? Me fue mostrando, me fue transformando. Y me iba dando cuenta que en todas las charlas yo no me definía como que hablaba del curso de milagros, sino que me definía más como un médico holístico que intentaba ayudar a las personas con algunas herramientas.
Y de repente me da cuenta que siempre terminaba hablando del curso de milagros. Siempre de alguna forma terminaba citando una frase, agarrando el libro, leyéndolo con esa persona, llorando juntos. O sea, pasaban cosas siempre alrededor del curso de milagros. Entonces llegó un momento en el cual fue que algunos me decían, che, negro, ¿por qué no te definís, digamos? Y la verdad que te la pasás hablando del curso de milagros. O sea, ¿por qué no te oficializás y decís, che, bueno, voy a compartir el curso de milagros? Y un poco el manual para el maestro también me mostró que yo podía elegir ese camino. Y bueno, y oficialmente en mi corazón lo elegí, ¿no? Y dije, bueno, quiero seguir nadando y navegando en este océano porque lo necesito, porque es algo que me llena, que me hace feliz, que me hace pleno. Y bueno, y quizás puedo ayudar a alguien y compartirle una frase del curso, o por ejemplo, yo tengo un podcast que ya voy por el episodio 100 más o menos, donde lo voy explicando hoja por hoja desde el principio. Entonces, las devoluciones de ese podcast es, che, la verdad que me compré el libro, lo quise leer, no entendí nada y lo dejé ahí. Ahí pasaron 5 años, 10 años, no sé. Y escuchando tu podcast fui entendiendo un poco más qué es cada cosa, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente le empezó a servir a la gente. Sí, ese es el podcast, ese es otro podcast. El podcast del curso de milagros está en Spotify, ¿sí? Y dice eh, explicación de un curso de milagros Negro Monteiro, por si después lo querés buscar, Jorge. Y si no, no importa. Entonces me di cuenta de que lo disfrutaba mucho, de que lo disfruto mucho y de que, bueno, había gente que decía, che, a mí me está haciendo bien. O sea, ¿cuándo haces un taller? ¿O cuándo haces un retiro? ¿O cuándo das una charla online? Entonces, bueno, eso fue llevando a que gracias a Dios pueda ir compartiendo eso, el retiro, el taller, la charla. Algunos amigos que acá en Córdoba tienen empresas. Che, ¿no puedes venir a dar una charla a la empresa del curso de milagros, para los empleados, para el equipo? Yo, chocho, feliz, obvio, vamos a dar la charla, hacemos alguna meditación. Y hablo de empresas de construcción, empresas de arquitectura, empresas de finanzas, inversión en mercado de capitales. Coca-Cola también, fui varias veces a Coca-Cola a dar charlas acá. O sea, un montón de empresas de distintos rubros que no necesariamente son empresas, no sé, holísticas o espirituales o lo que sea, sino que se dedican a cosas cotidianas y he podido compartir, ¿no? Entonces, bueno, todo ha llevado a ir comunicando todo eso. Y también después surgió la comunicación en Instagram, ¿no? Decir, bueno, quizás lo típico de ahora, me abro un Instagram y comparto por si alguien también le suma, el canal de YouTube, Spotify, y todo eso fue llevando también a que cada vez se sume un poquito más de gente, a compartir, a sentir. Eh, y bueno, y hoy en día voy andando todo esto, ¿no? Comunicar un curso de milagros. Yo tengo algo que digo siempre, que es que en mi corazón siento que mi misión es la paz mundial, ¿no? Y el curso de milagros siempre me enseñó que la paz es algo que está en mi corazón y que es algo que yo puedo encontrar en mí, ¿no? Y que no puedo hacer que nadie lo encuentre, ¿no? Sino que quizás puedo transitar por este mundo contando que lo pude encontrar, ¿no? Aunque por momentos se me escapa, pero cada vez tengo un poco más de paz, de amor, de compasión, de autoperdón, ¿no? Cada vez un poquito más. Entonces voy compartiendo con las personas cómo eso me ha sucedido y cómo me sucede y cómo quizás yo antes pensaba, bueno, pero es difícil, es complejo, es cómo hacemos, ¿no? Y en realidad me parece a mí, ¿no? Desde mi humilde opinión, eh, para mí era más complejo como yo vivía antes. O sea, como yo vivía antes de todo esto, de vamos a llamarle despertar, eh, era más difícil como vivía antes. Mi relación conmigo era más difícil, mi relación con los demás era más difícil, eh, tenía muchos velos, una personalidad muy, eso, un poco arrogante, ¿no? Y un poco, y muy temeroso de mis emociones, tenía mucho miedo a sentir mis emociones, entonces intentaba todo el tiempo
racionalizar e irme de mis emociones, sobre todo las emociones de tristeza, de angustia o de bronca, ¿no? Era muy evasor de mí mismo, ¿no? Y el curso de milagros, entre otros libros, por supuesto, otros maestros, etcétera, maestras, pero el curso de milagros me ayudó a darme cuenta de que no pasaba nada si yo sentía mis emociones. Al contrario, me iba a poder liberar, ¿no? Y iba a poder encontrar más espacio en mí, que simplemente era miedo que tenía, ¿no? Entonces, en las lecciones, en las 365 lecciones, ¿no? Pude ir como entregándome, ¿no? Entregándome. Y en esa decisión de, bueno, que a veces cuando me voy a dormir digo, ¿no? Espíritu Santo, sacá todo lo que tengas que sacar, limpiá todo lo que tengas que limpiar. Yo no sé nada, yo no entiendo nada, y no quiero, y no me interesa opinar ni entender nada. Yo solo quiero encontrar a Dios en mi corazón y bueno, y si se puede compartir, lo compartimos, ¿no? Vos ayudame, pues yo realmente no lo sé, ¿no? Entonces el curso de milagros también me dio la libertad de poder decidir que no lo sé. Y esa fue también una de las llaves hermosas que me dio, ¿no? Decir, realmente poder rendirme a yo no sé y hay algo que me va a mostrar, que me va a guiar, que me va a contar, que me va, o sea, hay algo que ya está disponible para mí. Y está, obviamente, si yo lo elijo, ¿no? Entonces, fue una elección, una decisión de vida que me trajo muchos beneficios emocionales, mentales, sentimentales, en las relaciones, en mi vida cotidiana, mucho gozo de mi trabajo, ¿no? De hacer esto, a veces con el desafíos que he tenido económicos en el emprendimiento, donde antes tenía una carrera asegurada económicamente, y después es, che, ¿cómo hago para hacer esto? ¿Cómo emprendo? Y quiero vivir también de esto, ¿no? ¿Y cómo hago? ¿No? Pero sin embargo, ese latir en el corazón siempre me ha llevado a querer continuar, ¿no? A querer seguir. Eh, ¿Qué más puedo contar? Tenemos acá uno de los cuartos de las habitaciones de casa. Nosotros les decimos el estudio, ¿no? Donde podemos grabar los videos o grabar el podcast o hacer estas charlas. Y tenemos una pared dedicada a frases del curso de milagros. Mi esposa las escribió, ¿no? Entonces tenemos toda una pared dedicada a tu curación, es esencialmente la liberación del miedo, yo soy la luz del mundo, todo existe para mi beneficio, lo que enseñas es lo que aprendes, ¿no? Todas esas frases hermosas que tenemos ya hace varios años ahí escritas, ¿no? Entonces, eh, es como, y recién antes de que comencemos este encuentro, ¿no? Pensaba y decía, ¿cómo llegué acá? Que a veces digo, ¿cómo llegué acá? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser la vida tan increíble? O sea, tan increíble, tan deslumbrante. ¿Cómo llegué acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué momento, no? Y si me pudiera buscar al negro de hace 15 años, ¿no? Y que estaba más ansioso, más preocupado, un poco rencoroso, un poco personaje, ¿no? Haciéndome un poco el alegre, el simpático, pero quizás por dentro no me sentía tan bien. Eh, Le diría esto, ¿no? Que la vida es maravillosa. O sea, le diría, mira, negro, tenés 42 años y la vida es mucho, mucho, mucho mejor de lo que vos ni siquiera te podés llegar a imaginar ahora. Es simplemente que te sueltes, ¿no? Que te vayas entregando, que te aflojes, que te flexibilices, que te sientas a vos mismo, ¿no? Y un poco es el tema que también quería proponer o charlar para el próximo encuentro, para este un poquito, ¿no? Esto de la generosidad con uno mismo, que cuando miraba para adentro digo, ¿de qué podemos hablar? ¿No? Ese mirar para adentro para, para ver qué respuesta hay o qué sensación hay. Eh, y un poco la generosidad la puedo sentir ahora como ese aspecto del amor o esa amorosidad de lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien.
A los 25 años lo estás haciendo bien, tranquilo. A los 30 lo estás haciendo bien, tranquilo. A los 42 ahora, ¿no? Tranquilo. A los 52, que también voy a tener otra mentalidad, no sé, ¿no? ¿Qué va a pasar? Tranquilo. Lo estás haciendo bien, lo estás haciendo bien. No hay una exigencia, ¿no? No hay una presión, no hay nada que demostrar, ni a Dios, ni a nadie. O sea, es más fácil, es más simple, es como... y un poco lo veo también con mis hijos. Yo tengo Felicitas, que tienen 4 años y medio, y Ami, le pusimos Ami a nuestro segundo hijo por el libro, le pusimos Ami Baltasar, que tiene 1 año y 8 meses, y 10 meses, perdón. Bueno, son chiquitos, ¿no? Y cómo van aprendiendo, no sé, aprendiendo a caminar, aprendiendo a comer, aprendiendo a leer, van aprendiendo cosas que son de nuestra vida cotidiana, ¿no? Y obviamente en el aprendizaje, como todos, para aprender tenés que, entre comillas, equivocarte, ¿no? O sea, para caminar tenés que caerte, para aprender a escribir tenés que hacer garabatos, ¿no? O sea, es como todo, ¿no? Eh, entonces intento verme a mí también así. Yo también estoy aprendiendo a escribir o aprendiendo a comer o aprendiendo a caminar y me caigo y bueno, me levanto, me limpio la rodilla. Entonces, esa generosidad de poder ser amorosos con nosotros mismos en este instante, o sea, este instante o el instante santo, ¿no? El instante presente de poder vivir en amorosidad conmigo mismo, ¿no? Porque inclusive cuando he empezado todo este camino, por momentos me presionaba, ¿no? Era como, ¿cómo te vas a enojar? Vos que estás leyendo el curso de mirá, ¿cómo te vas a enojar? ¿No? Un enojo sobre el enojo, ¿no? Un enojo con lo que yo estoy enojado, ¿no? Vos que supuestamente hablas de este libro, ¿cómo te vas a enojar? Eh, esa falta de amorosidad, ¿no? Y la tentación de sentir culpa, ¿no? La tentación de sentir culpa, de no puedo ser amoroso conmigo, ¿no? Entonces, este tema de la generosidad y la amorosidad para que podamos ser más benévolos con nosotros, ¿no? Como lo es Dios con nosotros, ¿no? O nuestros compañeros espirituales de viaje como Jesús o Buda o esos seres espirituales que nos apoyan y nos acompañan a cada segundo, a cada momento, y nos miran con una sonrisa, ¿no? Con un gozo, con un amor. Entonces, ¿por qué yo no me puedo mirar así? Y si yo me miro así, inevitablemente voy a empezar a mirar a los demás así, ¿no? Porque esa autopercepción también se va a volcar hacia afuera. Entonces, eh, es como si no hubiera un error en realidad, ¿no? Lo puede haber, pero es parte del aprendizaje, ¿no? Entonces, que nos podamos quizás llevar de esta charla, si quieren, no lo sé, un poco esa generosidad y esa amorosidad conmigo mismo, de que está bien, de que está bien, de que lo estoy haciendo bien. Lo estoy intentando, lo estoy haciendo bien y está bien, inclusive reírnos a veces de nuestro ego, como recién yo contaba, ¿no? El enojo sobre el enojo, de reírnos, ¿no? O sea, poder reírnos, wow, mirá todo esto que estoy pensando y que estoy sintiendo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Es parte de lo que estoy viviendo ahora. No lo sé, ¿sí? Bueno, hermoso. No sé, Jorge, si estamos bien o Jennifer. Vamos perfecto. Muy bien. Hermoso. ¿Alguien quiere contar algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere compartir algo? Pueden abrir los Micrófonos micrófonos abiertos en el WhatsApp o como en el WhatsApp, perdón, en el chat, en el eh, chat. o como quieran. Mientras se animan a compartir algo, a preguntarle algo a nuestro amado Negro Monteiro, vamos a ir mostrándoles cómo te consiguen, cómo te contactan. Ya les fuimos colocando tu canal de Instagram, de YouTube, pero vamos a colocarlo de nuevo
como para que tú puedas hablarnos un poquito de eso mientras la gente se anima a preguntarnos o a compartir algo. Hermoso. Gracias, Jorge. Bueno, tenemos ahí la página web, está ahí disponible, está un poquito en proceso de transformación, yo creo que en una semanita más o menos ya va a estar actualizada, pero ahí hay mucho de lo que venimos compartiendo, de lo que vengo compartiendo, eh, todo, desde un curso de milagros, está el podcast ahí que dice escuchar, le pueden dar clic y ahí directamente se puede escuchar. El podcast de un curso de milagros lo pueden escuchar en Spotify o en Apple, creo que también. Y si no lo pueden ver en mi canal de YouTube, también lo voy grabando en video y en audio como para que esté disponible de las dos formas. Canal de YouTube que ya tiene varios videitos lindos, hablando de un curso de milagros y también de otras cosas. Eh, Hay algunas entrevistas también a algunos personajes de acá de Córdoba que están también desde la misma perspectiva. Hay algunas cosas de los talleres, de los retiros. Bueno, cositas que van sumándose durante el tiempo, ¿no? Bueno, y el Instagram, que ahí está también compartiendo bastante. Ya que veo ahí, voy a estar en Estados Unidos, en Miami y en Austin, Texas, gracias a Dios, compartiendo ahora en octubre, ¿sí? El 20 y el 26 de octubre voy a estar por ahí compartiendo, así que quien quiera sumarse, esté por ahí cerca o lo que sea, se pueden sumar. Eh, Otra cosa que nació, bueno, yo no me acuerdo mucho de los sueños, cuando duermo y sueño, no soy de recordar los sueños. Y me acuerdo que en marzo por ahí me despierto y me acuerdo de un sueño concreto, ¿no? Y en el sueño era negro, hablé con Ale, que Ale es una chica que vive en Austin, que me había hecho una entrevista en un podcast. Hablé con Ale para ver si te organiza algo allá. Ese fue el sueño. Entonces, bueno, le mando un audio, yo digo, bueno, sigo. Le mando un audio a Ale, le digo, mira, Ale, vos me entenderás, supongo. Soñé esto, te lo dejo por si lo sentí, yo qué sé. Y bueno, y ahí surgió el ir para allá, ¿no? Y Ale, sí, vamos, 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 vamos. Y bueno, y ya se armó todos esos dos encuentros de un día ahí en Austin y en Miami, ¿no? Siempre tratando de estar atento a los mensajes del Espíritu Santo. Es hermoso porque trabajás con un socio. Yo a veces digo, tengo mi jefe que me da vacaciones o mi jefe que me deja el fin de semana. A mi jefe le digo adiós, ¿no? Digo, sí, te voy a tener vacaciones, mi jefe me dio vacaciones. Y digo, qué lindo poder mirarlo así, ¿no? Trabajo para Dios, ¿no? Amo eso. Así que ahí estaremos en Miami y en Austin también, para los que se quieran sumar, y también hago charlitas online, bueno, un poquito de todo. Y todo eso, ese calendario de actividades lo tienes también en la página web, Todavía no, va a estar dentro de una semana ahí, pero si no, siempre cualquier cosa en el Instagram. En Instagram en tenemos el todo Instagram. y de Perfecto. ahí Rochi, que me asiste, Rosario, que me asiste con todas estas cosas, siempre responde rápidamente y comparte la información. Bueno, ahí tenemos a Jennifer que está cerquitica de Miami, así que anota ahí, Jennifer. Estás totalmente invitada. Gracias, gracias, gracias. Bueno, están calladitos, nadie. Jesús, qué raro. Jesús, Inés, Mónica, Victoria. ¿Quieren hacer alguna pregunta o no hay preguntas o todo está muy claro? Bueno, y Bueno, yo por aquí, entonces, por mi lado, voy agradeciendo a nuestro hermano Negro Monteiro. Mira, Ahí, Yoconda se animó. Ya me había Yoconda se animó. extrañado que Yoconda no se había animado. y Jesús Siempre. abrió el micrófono también, ¿no? Ah, bueno,
No, Con si era para preguntar si él tiene un segundo y va a tocar el tema que va a traer. ¿Para qué día? Para el día viernes, Yoconda. el viernes ahí estaremos. Acá estaremos. Sí, para el día viernes va a tener su segundo workshop y allí va a desarrollar el tema que nos ha traído. Ok, Entonces, aquí lo gracias. tiene para el día 13 a las 12 horas Argentina, que viene siendo 11 horas Venezuela. Bueno, entonces, Gracias. en gracias a ti, Yoconda. En Mira, gratitud, Jesús se animó, Jesús Jesús se abrió animó el micrófono, qué bueno. Adelante, Jesús. ¿Cómo lo sabes si no había pulsado todavía? Que se abre. porque tenemos una conexión, es una Esto que conexión lo que... interna que se llama intranet, que es mejor que la internet. Así Toma es. ya. No, solo era decir que es muy bonito cuando las cosas se organizan solas, parece. Que un libro que está destinado a uno tarda en llegarle, pero al final te alcanza. Te vienen otros por delante que te hacen el camino. Y te encuentras con una historia como esta cuando tú no sabes ni de dónde llueve, de dónde ha salido un encuentro, de esto. Que es bonito cuando ves que se orquestan las cosas. Totalmente, Jesús. Totalmente. Es un poco dejarse llevar, ¿no? Mm, sí. Qué lindo. Gracias, gracias, Jesús. Adoro Argentina, por cierto. Cuando quieras, acá tenés un colchón, pero no inflable, tenés un colchón de verdad. Un colchón inflable. Y si no, yo me llevo un saco. Mónica abrió su cámara como que quiere decir algo. Adelante, Mónica. No, no, era solo para poner la cámara, nada más. Le mandé un mensajito al negro, que siempre es tan claro que no necesitamos preguntarle nada. Con escucharlo ya está. Sí, aquí en verdad tenemos de mensaje de Victoria que dice, fascinante tu manera de llegar al curso de milagros. Y tenemos aquí a Nadia que dice, el podcast es una maravilla, gracias, negro. Gracias, gracias, gracias por los comentarios. Muy amables. Bueno, negro, danos en unos 2 minuticos un cierre de este hermoso workshop y en verdad en gratitud conocerte, tu historia es fascinante porque definitivamente es así, el curso está allí latente hasta que por fin decimos, sí, ahora sí, ahora estoy listo y todo eso previo era para que precisamente cuando lo tuvieras en tus manos ocurriera ¿cómo es ese insight, esa lucecita, esa caída de la locha, como decimos en Venezuela, o cualquiera de estas, que hay eso que nos dice, sí, por aquí este camino como que sí es. Y entonces sigue, hay algo que te va llevando hasta que tú dices, wow, con esto es que me voy a quedar. Bueno, unas palabras de cierre para todos e invitando para tu segundo workshop, que es el día viernes. Exactamente. Creo que es poder usar un poco el curso de milagros, por más que a veces que nos preguntamos qué estará diciendo con esto, ¿no? Eh, Usarlo inclusive aunque no lo entiendas o no lo entiendas como vos te gustaría entenderlo, usarlo aunque no tengas tanta fe en el curso de milagros, aunque no creas tanto que te puede ayudar tanto. Pero bueno, como dicen que está bueno, lo voy a leer igual. Eh, Creo que es permitir, abrirle la puerta, ¿no? Abrirle la puerta al curso de milagros, leerlo. Yo recomiendo mucho las lecciones del curso de milagros, porque me parece que son más concretas y más, bueno, son prácticas, eh, y quizás pueden darte la sensación de que vas avanzando en etapas, que quizás la parte teórica o principios como
es un gran océano para andar, ¿no? Pero permitir que eso esté, ¿no? O sea, las ideas, las lecciones, los pensamientos del curso de milagros que estén en la mente, ¿no? Dejar que estén, que den vuelta, volver a pensar esa lección, no sé, nada de lo que veo significa nada, ¿no? O sea, volver a pensar eso, volver a sentir eso, ¿no? Y siempre estar en comunicación para mí con el Espíritu Santo, bueno, mostrame qué es esta lección, o anda mostrándome cómo puedo abrirme a esta idea, a esta información, cómo puedo transformarme, lo que sea, ¿no? O sea, siempre estar dispuestos, ¿no? O sea, tener la voluntad de leer, practicar, etcétera, y estar dispuestos a que suceda, ¿no? Como esto que decía que yo a veces a la noche me voy a dormir y le digo al Espíritu Santo, che, hacé lo que tengas que hacer con mi mente porque yo no lo sé, tener esa disposición, ¿no? Me parece que eso es un acto de generosidad con vos y es un acto de generosidad con la humanidad, porque si vos decidís hacer ese viaje y seguir profundizando, seguir caminándolo, eh, desde la ignorancia, desde el yo no sé, y realmente quiero encontrar amor, quiero encontrar paz, quiero encontrar la paz de Dios en mí, realmente funciona y sucede. Pero bueno, es una cuestión de voluntad, de intención y de hábito, ¿no? Eh, que seamos generosos y generosas con eso, ¿no? Que seamos generosos con nosotros. Y si somos generosos con nosotros de esa forma, inevitablemente somos generosos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, con la comunidad, con los vecinos. Eh, Inevitablemente lo sos con los demás. Entonces, si realmente querés ver un mundo cada vez más lindo, más bonito o más maravilloso, lo vas a tener que cambiar vos adentro tuyo, haciendo ese caminito, ¿no? Así que bueno, gracias por la generosidad de este momento también. Y nos vemos el viernes en el próximo workshop, que va a ser un poquitito más largo. En gratitud, en verdad que sí, y bueno, gracias, porque en verdad que es eso, esa generosidad que la tenemos con nosotros es la que podemos extender, porque evidentemente al cambiar nosotros, todo lo demás cambia, pero cambia ¿por qué? Porque primero lo hicimos en nosotros y somos una sola mente. Bueno, en gratitud hay un comentario de Mónica que dice, no ponerle cabeza sino corazón. Entonces es eso, abrirte a que sea Él el que limpie, el que realmente llegue a esa casa, invítalo desde el corazón y déjalo que actúe en ti y no pongas resistencia. Ríndete a eso, al amor, porque realmente lo único que sana, lo único que cura nuestras mentes es el amor. Y bueno, en gratitud negro por estar aquí, en verdad agradecida por este workshop muy generoso para todos nosotros, en gratitud a todos los que se conectaron en este momento y los que se van a conectar en diferido, y los invitamos a que sigan con nosotros porque vienen otros workshops con maestros de diferentes partes en el día de hoy. Y bueno, ya nos estamos acercando al encuentro. Es el día 28 y 29 de septiembre de este año en Sao Paulo, Brasil. Modalidad mixta, online y presencial. En presencial, Jorge los va a recibir con un abrazo si desean ir a Sao Paulo, y por la vía online, si no te puedes trasladar en este momento a Brasil, de cualquier parte, no importa, no hay distancia, porque esta maravillosa herramienta online nos permite conectarnos todos al unísono desde donde quiera que estemos. En gratitud a todos y nos vemos en el siguiente workshop. Bendiciones, chao. Muchas gracias. Un abrazo En enorme. Gracias, gratitud. hermano. Abrazo grande. Gracias.